Continuemos, hermanos, con nuestro estudio acerca de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es un estudio verdaderamente muy hermoso, muy edificante. Ya hemos visto la primera parte de esta interrogante: ¿cree usted? Y nos quedamos en la interrogante que se le hace a Jairo: ¿crees tú, Jairo? Y vimos aspectos como la fe probada, y ahora vamos a continuar viendo esa fe recompensada. Yo les pido que mantengan sus Biblias abiertas en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, en los versos 23 hasta el 26. Vamos a estar usando en estos momentos. Jesús, hermanos, siguió con Jairo hasta la casa de este. ¿Por qué? Le recuerdo de que su hija a esta altura ya le han notificado que ha fallecido. Jairo había acudido al Señor Jesucristo para al menos que le sanara, pero se da cuenta cuando van en camino que le notifican que su hija ha fallecido. Cuando llegaron, aunque hacía poco tiempo que la hija había muerto, ya se estaban llevando a cabo las honras fúnebres en aquellos tiempos, y en aquel lugar el entierro se llevaba a cabo normalmente el mismo día. Y podemos ver que la posición social de una familia se daba a conocer por el número de plañideras que usaban. Es algo que para nuestra cultura aquí en esta parte, o sea, hablando del continente americano, es algo muy extraño, pero para ellos no. Contrataban mujeres llamadas plañideras, y ellas lloraban y lloraban, y también determinaba que entre más dinero tenía la familia, así tenían la capacidad de contratar a plañideras. Pero por pobre que fuera una familia, al menos contrataban a una plañidera. O sea, eran mujeres profesionales que podían desarrollar este papel. Claro, cuando le notifican a Jairo y Jesús que la niña ha muerto, a lo mejor se dio una risa de burla y de mofa, pensando que la reacción a la aceleración que se le da a Jesús pudo haber estado motivada en parte porque las plañideras tenían experiencia en personas muertas. Las plañideras sabían, pues, cuando una persona estaba muerta, y nunca habían estado en un lugar donde están llorando y llorando y llorando, y de repente, pues, el muerto o la muerta se levanta. Entonces, puede ser que la angustia que se dio en estas plañideras fue porque pensaron que a lo mejor no iban a recibir la paga, por lo cual habían sido contratadas. Por lo tanto, hermanos, al entrar en la casa del principal, Cristo vio el alboroto, y la gente que hacía alboroto también. Se oía ese sonido lastimoso de los que tocaban las flautas y los desgarradores clamores de los que lloraban y lamentaban mucho. Una de las tareas más difíciles que tuvo ante sí Jesús aquel día, hermanos,
fue probablemente hacer que aquel ruidoso grupo bajara, por decirlo así, el volumen lo suficiente para que lo pudieran oír. En esto sí hay cierta semejanza en nuestras velas, en nuestros funerales, dependiendo del lugar, sobre todo si es en el campo, van muchas personas a las velas y todas las personas están habla que hablan. Y claro, cuando hubo logrado la atención de ellos, les dijo que dejaran de llorar y que se apartaran. También les dijo que la niña no está muerta, sino duerme. Hermanos, duerme es una manera de decir de que la niña está muerta. Fíjense bien que la palabra cementerio significa literalmente lugar donde se duerme. Ese es el significado de la palabra cementerio, lugar donde se duerme. Claro, entendemos, es donde se duerme en cierto sentido eternamente, porque no es un dormir del cual el dormir cotidiano. Bueno, podemos nosotros ver que cuando dijo esto, la casa, que había estado llena de lamentaciones, fue a lo mejor estremecida con la risa de los presentes. Bueno, esto es lo que dice Lucas. Miren lo que dice Lucas en una forma peculiar. Dice que se burlaban de él sabiendo que estaba muerto. Fíjense bien, se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Ustedes lo pueden ver en Lucas capítulo 8, verso 53. Me imagino a más de una planidera profesional diciendo que eso era absurdo. Como decía, pues, diciendo, estas planideras hemos estado en 50 funerales durante el transcurso, a lo mejor de ese año, y yo sé cuando una persona está muerta con solo verla. Después de echar a los burladores y a los incrédulos, Cristo tomó a Jairo y a su esposa, junto con 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Lo lleva a la habitación donde había sido puesto el cuerpo de la niña. A Pedro, Jacobo y Juan se les ha llamado el círculo de apóstoles más allegados al Señor. Y esta es la primera de 3 ocasiones consignadas en los evangelios en los cuales Jesús los elige para darles atención especial. Las otras 2 ocasiones la constituyen el momento de la transfiguración, que lo vamos a ver posteriormente, como también la visita al huerto de Getsemaní. No sabemos, hermanos, por qué estos 3 apóstoles o discípulos eran especiales para Jesús. A lo mejor podría estar relacionado con las funciones que iban a cumplir en el futuro. Por ejemplo, Pedro fue un dirigente de la iglesia primitiva. Jacob fue el primer mártir y el apóstol Juan, sabemos bien que fue el que desarrolló más tiempo en la obra. Bueno, pues se sabe que se cree que murió como a la edad de unos 96 años. Estos 3 apóstoles o discípulos se encontraban, por supuesto, entre los primeros que habían creído en él. Imaginémonos, hermanos, esta escena dramática. Imaginémonos. Cristo avanza hasta el cuerpo de esta niña, el cuerpo sin vida de esta muchacha, y le toma la mano, que evidentemente
de muerte. Le habla suavemente diciéndole, miren qué palabras muy hermosas. Talita Kumi. Talita Kumi, palabras arameas que significan, niña, a ti te digo, levántate. Eran palabras sencillas, palabras, hermanos, que uno podría usar para respetar o despertar a un niño por la mañana. Quienes tenemos niñas y hemos tenido niñas, y cuando han sido niñas, algunos de ustedes están por esa etapa, sabemos bien lo que significa con la dulzura que le hablamos a nuestras niñas cuando están en esa etapa de crecimiento, en esa etapa verdaderamente graciosa. Enseguida se nos presenta que el espíritu de la niña volvió. El espíritu de la niña volvió. Y de las resurrecciones, hermanos, que se consignan en los evangelios, esta es la segunda que se llevó a cabo. La primera fue la del hijo de la viuda de Naín. Y posteriormente vamos a ver la tercera resurrección, que fue la de Lázaro, el amigo del Señor Jesucristo. Pero esta es la segunda resurrección que se da. ¿Se imagina usted los ojos de ella pestañeando para abrirse, a lo mejor saltando, los padres dando gritos de asombro? Era algo normal. Solo imagínense usted una de sus hijas en esta situación. ¿Ve? Claramente se la imagina usted corriendo hacia los brazos de su madre y diciéndole a la aturdida madre que prepare una comida para su hija. Es probable que la niña hubiera perdido el apetito cuando enfermó, y es probable que no hubiera comido por algún tiempo. Pero fíjense bien que aquí hay otra cosa, que esta es una clara ilustración gráfica de que Dios no nos hace lo que nosotros mismos podemos hacer. Yo comparo esto como cuando alimentó a los 5.000 y a los 4.000, que de unas pocas canastas con pan y peces le dio de comer a esta multitud, y aquí le ordena a la madre de que le prepare comida. ¿No creen que ustedes hubieran podido hacer también ese milagro? Pero él procedió de tal manera de que lo que nosotros podemos hacer, tenemos nosotros que hacerlo. Bueno, debido a la creciente animosidad de los fariseos, Jesús quiso que este asunto se mantuviera en privado, y al señor Jairo y a la señora Jairo, por decirlo así, mandó mucho que nadie lo supiera. Pero como solía suceder, no pasó mucho tiempo para que la noticia del suceso se difundiera. ¿Por qué? Dice que se difundió por toda aquella tierra. Cuando se dice por toda aquella tierra, es por todo aquel lugar. ¿Ven? Sin embargo, la escena que yo deseo dejar en su mente es precisamente la escena de una madre loca de alegría que insta a su hija a comer, mientras un padre sonriente observa. Ya ustedes se pueden imaginar este cuadro tan hermoso. Si a Jairo se le hubiera preguntado si él creía en Jesús, la respuesta, hermanos, habría sido un rotundo sí. Esa es la realidad. La respuesta habría sido un rotundo sí. Felizmente, esta es la situación que se presenta en relación a la hija de Jairo. Cuando se le hace esta pregunta a Jairo, ¿cree usted? Pero viene otra interrogante. ¿Creen ustedes ciegos? Volvamos a Mateo capítulo 9
Leamos los versos 27 hasta el 34. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Aquí vemos, hermanos, la fe de los que no podían ver. Según el relato de Mateo, cuando Jesús salió de la casa de Jairo, dos ciegos le siguieron. Y estos le clamaban diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Por qué le decían hijo de David? Esto venía desde tiempos antiguos testamentarios, hermanos. En 2 Samuel, capítulo 7 y el versículo 12, tenemos esta base histórica que se nos presenta. Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. O sea, del linaje de David. Cuando Jesús echó fuera el demonio, el hombre comenzó a hablar, y la gente maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Como ya era costumbre, también estaban presentes los críticos del Señor, y estos repitieron la blasfema acusación que habían hecho anteriormente, diciendo: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Hermanos, el prejuicio es terrible. El prejuicio había cerrado sus oídos y cegado sus corazones. Hiciera lo que hiciera Cristo, no había manera de que creyera. Este es un problema contra el cual nosotros, hermanos, tenemos que batallar. Es un problema que es muy serio, a lo mejor en muchos de nosotros, el prejuicio. El prejuicio es el prejuzgar, es el predisponernos en relación a una persona. Imagínense, había resucitado de la muerte, hermano. Hago énfasis de la muerte para que se entienda la hija de Jairo. Había hecho ver a estos dos ciegos, hermano, no que medio veían, a lo mejor ciegos hasta de nacimiento. Y luego, ¿cuál era la declaración? Que él hacía esto por obra de Satanás. Por eso, hermanos, si hiciera lo que hiciera Cristo, no había manera de que creyeran. Y luego viene otra interrogante, hermanos. ¿Creen ustedes, ciudadanos de Nazaret? Miren, esto es también muy fuerte en esta situación que se da. Vamos ahora al Evangelio de Mateo, pero vamos a consultar el capítulo 13. Y del capítulo 13 vamos a leer los versos 54 hasta el 58. Algo verdaderamente muy interesante. Vamos a leer desde el 53.
Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de ahí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Poco después que Jesús sanó a la hija de Jairo, él fue a la ciudad donde creció, la ciudad de Nazaret. Y es probable que esta fuera la primera parada de su tercer recorrido de Galilea. Les adelanto que en la próxima lección vamos a estudiar acerca de este tercer recorrido. Bueno, Lucas puso el rechazo que sufrió Cristo en Nazaret en una posición más cerca del comienzo de su relato, y aparentemente lo hizo con el fin de explicar por qué la sede de su ministerio en Galilea fue Capernaum y no Nazaret. Pues evidentemente fue rechazado, ¿verdad? Nosotros, hermanos, en cada uno de ellos se habla de que Jesús entró en la sinagoga y se nos hace ver que comenzó a enseñar. En cada uno de los relatos del Evangelio, tanto en Mateo, en Marcos como en Lucas, podemos ver esta descripción. Pero, hermanos, Lucas proporciona información que no se encuentra en Marcos ni en Mateo. Sin embargo, estos datos no son contradictorios, hermanos, sino complementarios. De todas maneras, los tres relatos son tan parecidos que se puede sacar provecho de estudiarlos juntos, hermanos. Vamos a ver una lección posteriormente en la cual se va a estudiar más detenidamente sobre este aspecto que estoy mencionando. Vamos a ver un análisis bastante completo de este pasaje, pero vamos a notar especialmente en lo que atañe al tema de esta lección, más que todo sobre la importancia de la fe. La importancia de la fe. En primer lugar, veamos que la fe es posible, hermanos. Se nos presenta que Jesús volvió a Nazaret, la ciudad donde creció y asistió a un servicio de sinagogas. El relato de Lucas proporciona la descripción más completa de los servicios que se llevaban a cabo en las sinagogas hasta ese momento. Y la mayor parte de la información que tenemos acerca de los servicios llevados a cabo en la sinagoga provienen generalmente de fuentes que no son inspiradas y que se escribieron muchos años después, o sea, la forma como se desarrollaban los servicios religiosos en las sinagogas. Pero ¿qué es lo que vemos? Volvamos a la sinagoga. Cuando se le dio la oportunidad a Jesús de participar, Él nos presenta la palabra que leyó de Isaías capítulo 61, una gran
aseveración profética acerca de la venida del Mesías. Luego, él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Miren lo que dice en Mateo capítulo 13, verso 54. Miren cómo se presenta acá. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Hermanos, lee pues esta parte en Lucas capítulo 4, verso 21. Consultemos en Lucas capítulo 4, verso 21. Dice de la siguiente manera: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, afirmó ser aquel de quien el profeta había hablado. Afirmó de quien el profeta había hablado. Vemos, hermanos, cómo es que la fe es posible, pero también vemos cómo es que la fe es rechazada. Ya lo hemos leído ahí en Mateo capítulo 13, en los versos 54 hasta el 58. Las reacciones de sus oyentes fueron encontradas. Fíjense bien que por un lado estaban orgullosos, como quien dice, un chico del pueblo hubiera llegado tan alto. Pasándolo a nuestro idioma bucólico, a nuestro lenguaje bucólico, nuestro lenguaje salvadoreño, lo más seguro es que nuestros coterráneos en aquel tiempo, si aquí hubiese sido esa escena, ese acontecimiento, hubiésemos dicho un cipote del pueblo. Un cipote del pueblo ha llegado tan alto. Pero por otro lado, las afirmaciones de él les parecieron escandalosas. No es difícil imaginar qué pensamientos pudieron haberles pasado por la cabeza. Fíjense que imaginemos cómo es que a lo mejor pudieron ellos estuvieron razonando. Cuando era niño, jugaba con mis hijos. Yo le di de comer algunas veces o muchas veces. ¿Quién se cree que es este? ¿Verdad? ¿Quién se cree que es este? Hay una versión que dice que se sintieron ofendidos de él. Imagínense. Se sintieron ofendidos de él. Hay otra versión que se lee: la gente se enojó con Jesús. Es como que, hermanos, remontándome a mi niñez sencilla, mi niñez pobre, y me juntara con personas que me vieron crecer desde un niño, desde un adolescente, y me hubieran visto allá en la Feria Internacional, gracias a Dios, y con orgullo en Cristo lo digo, delante de una multitud de 4,000 personas, y este es Alex, y este es aquel bicho que nosotros vimos o yo vi en la niñez, hasta jugando con mis niños. ¿Ve? Claro, la comparación con Jesús no cabe en relación a mi persona, pero en ese sentido, hermanos, en ese sentido tenemos que entender que este es un chico del pueblo que ha llegado tan alto, pero por el otro lado se sentía mal porque había llegado tan alto. Estaban al tanto de las maravillosas señales que había hecho allí en Capernaum, ciudad que se encontraba
encontraba a unos 27 kilómetros de distancia, podemos decir, como de aquí al desvío de Santa Ana. No es una distancia verdaderamente muy grande. Y deseaban que les hiciera una hazaña deslumbrante. Aparentemente deseaban ver señal como los fariseos habían pedido. Pero hermanos, el deseo de ellos no era un indicio de fe, sino que era un indicio de incredulidad. Cristo llevó a cabo algunos milagros en Nazaret. Sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. En el relato que Marcos dice que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, dice Marcos capítulo 6, verso 5. Pero hermanos, cada vez que la Biblia dice que Dios o Jesús no pudo hacer algo, entiéndase, óigase bien, entiéndase que lo que significa que hacerlo no era consecuente con su voluntad ni con sus propósitos, sino que no pudo hacerlo fue precisamente por la dureza de su corazón. Y una cosa sí tenía el Señor Jesús, ya lo hemos visto en la lección pasada, que Él no rogaba a nadie. Y Él no iba a hacer que las personas creyeran en Él a la fuerza. En ningún momento iba a proceder así, de esa manera. Entonces, hermanos, quiero terminar este mensaje diciendo a ustedes que la fe es muy importante, que cuando se dio esta situación de la niña de Jairo que había fallecido y que al principio estaba enferma, la fe fue probada, pero la fe también fue recompensada. Cuando se dio este caso de los ciegos fueron sanados, recobraron su visión, y qué felicidad más grande. Los escribas y los fariseos le acusaron de que en el nombre de Beelzebú hacía estos milagros, en el nombre de Satanás hacía estos milagros. El asunto del prejuicio, como decía, es realmente muy dañino. Y luego, en cuanto a los ciudadanos de Nazaret, ¿creen ustedes ciudadanos de Nazaret? Por eso es que nosotros entendemos claramente cuando Él dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Digo que mejor ya no volvería a hacer estas sanidades con ellos. No iba a insistir. ¿Para qué iba a insistir? Si además no estaban dispuestos a creer que este hijo de carpintero, que a lo mejor le había hecho muebles a muchos de los residentes de ahí, de Nazaret. No nos imaginemos una urbe, hermanos. Imaginemos un caserío, imaginémonos un cantón, imaginémonos la vida de ese tiempo, donde no había los medios de comunicación como los medios que tenemos actualmente, donde debido a la forma en cómo se desarrollaba la vida, la relación, la comunicación de los unos con los otros era de una manera muy peculiar, era de una manera muy bonita. A Jesús le conocía, mi hermano. Jesús creció en la gracia de nuestro Señor, pero bajo el patrón y dirección de su madre y de su padre. Esto es normal. Fue normal su vida de un niño, o sea que no podían ignorar esta situación de quién era Jesús. Hemos visto por un lado la fe de Jairo.
la fe de la mujer inválida, de aquella mujer que tocó su manto, la fe de dos ciegos. Pero hermanos, por otro lado, hemos visto la incredulidad de las plañideras que estaban en la casa de Jairo, la incredulidad de los fariseos. También hemos visto la incredulidad de los ciudadanos de Nazaret. Triste, hermano, triste. Y saben una cosa, que el mundo sigue procediendo así, de esa forma. El mundo tiende a ser incrédulo. ¿Se han dado cuenta ustedes de ese hombre náufrago que vivió 13 meses en alta mar y que es algo insólito? Es algo que, casos dignos de escribir un libro, de dejarlo plasmado en un libro. No dudo que algún escritor lo va a hacer, pero la incredulidad del hombre es tremenda, hermanos. Ya empezaron a surgir declaraciones, quién sabe si es cierto esto. Yo le decía a la hermana Silvia hoy y desde ayer que me he interesado en leer bien sobre este caso lo más que pueda. Le decía de que todas las pruebas, todo lo que apunta, los testimonios de la misma gente, lo que él habla, el testimonio de la madre y los parientes de Ezequiel, el pescador que murió, da testimonio de que sí, el hombre partió en esa época. Pero el hombre empieza a poner la duda. Así es el hombre, de incrédulo. Así que no dudemos, esa incredulidad se dio en los profetas antiguos testamentarios. Esa incredulidad se dio en nuestro Señor Jesucristo, a pesar, hermanos, de hacer esos milagros tan elocuentes. El mensaje es que en nosotros, hermanos, no haya una pizca de incredulidad en nuestro Señor Jesucristo. Que en nosotros nuestra fe cada día se aumente más y más y más. No hay pregunta más importante en la vida que esta. ¿Creemos realmente en Jesús, hermanos? ¿Creemos realmente en Jesús como el Hijo de Dios? ¿Creemos realmente en Jesús como el que tiene todo poder para obrar en nuestras vidas? A menos que tengamos fe en el Señor, no podrá bendecir nuestra vida. A menos que nuestra fe desfallezca, nuestra vida, hermanos, no va a ser bendecida. Por eso, al seguir estudiando acerca de nuestro Señor Jesucristo, nuestra oración debe ser que su fe crezca en Él. Miren lo que dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, y los versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, esta es la voluntad de nuestro Señor, que siempre creamos totalmente en Él y que seamos completamente bendecidos por esa fe.